estuvo el hermano Pablo, pero estábamos hablando, a ver cuántos se acuerdan, de los 4 tipos que llegan a las iglesias, tipo de personas. Primero, no sé, ¿cuántos se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan algunos? Uy, claro, con la velocidad que vamos. Mire, dijimos que cuando uno llega, por lo general, tiene secuelas de religioso, ¿sí? Tiene necesidad de ver para creer. Usted habla con una persona que no conoce al Señor, dice, yo si no veo y no toco, no creo. Si hablara con un científico, el científico le diría, mira, todo lo que se ve y se toca realmente no existe. Cuando el hombre descubre el átomo se da cuenta que todo lo que parece tan sólido no existe. Así que cuando alguna persona le dice, yo si no veo y si no toco, yo creo en lo que toco, en lo que veo, justamente es lo que no existe. La Biblia dice que hay un mundo real del cual Dios hizo todas las cosas, que todo lo que se ve y se toca Dios lo hizo de lo que no se ve. Y ese es el mundo espiritual. Así que esto no lo sabe una persona que ha perdido la brújula espiritual y está metida en la vorágine de este mundo. Entonces, por lo general, cuando venimos al Evangelio, nos llama la atención porque entramos, primero no hay imágenes. Como me dijo una señora hace mucho tiempo, cuando estábamos abriendo con Isabel otra obra, con mi esposa allá en Villa Pueyrredón, entró y dice, muy lindo, dice, pero no hay santos. ¿Cómo que no hay santos? Digo, está lleno de santos. Lo que pasa es que los santos acá están vivos. En otras religiones los santos están ahí con una estatua, tan duros, no hablan, no oyen, pero los que están acá, le digo que oyen y hablan, ¿eh? Acá están vivos los santos. Claro, la persona era una señora, se quedó seria como diciendo, ¿cómo santo esto? Santo es una persona rendida, qué sé yo, tiene una idea, que hizo sacrificio, que caminó arrastrando la lengua, no sé, porque el religioso busca estas cosas. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, que venimos, la mayoría venimos con temores, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que en las religiones nos prohíben cosas, esto no lo harás, no vayas acá, no podés hacer esto. No podés. Entonces, no quieren saber nada cuando le hablamos de la iglesia, porque para ellos la iglesia es un lugar de prohibiciones. Y cuando nosotros le decimos que no tenemos prohibición de nada, que podemos hacer de todo, lo que hemos entendido es que algunas cosas no las hacemos porque no nos conviene y porque Dios nos enseñó que algunas cosas nos hacen mal, como por ejemplo embriagarnos. No mires la copa del vino cuando rojea, como diciendo, ay, se me hace agua la boca. Dice, no os embriaguéis con vino, dice la Biblia, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo dice, yo puedo hacer de todo, pero no hago de todo porque algunas cosas no me convienen. Yo vengo de la religión y yo creo que la mayoría venimos de algún tipo de religión. Primero vi cómo a mis padres le costó largar a los muñequitos. Le costó dejar de hacer un montón de cosas, sacrificio, ayuno para el muerto que se murió no sé cuándo, para que Dios le oiga, lo saque del purgatorio y lo pase para el cielo. Todas estas cosas, caminata, 60 kilómetros a Luján. ¿Cuántos fueron alguna vez caminando hasta Luján? A ver, la manito. Y no le dolían los pies. Y van diciendo, que viva la Virgen, que viva. Sí, pero que viva más cerca, porque son como 60 kilómetros hasta que llegamos allá, después ya estamos cansados. Venimos religiosos. Y después, con el tiempo, aumentamos nuestra manera de creer y nos llamamos creyentes. Algunos dicen, yo ya era creyente. Yo nací en una iglesia que éramos creyentes. Así que para mí venir a la iglesia evangélica fue fabuloso porque yo ya era creyente.
Y hemos dicho muchas veces que el creyente hoy cree, mañana no. El creyente no se compromete. El creyente cree en Cristo, en Dios, en el curandero de la vuelta, en la bruja cachabacha, en San Seferino Namuncurá y no sé en quién más. En el viejo Goyo que anda orando por los enfermos, que es un curandero. Si no, fíjese en la televisión, están todos creyentes en una misa y salen de ahí y van a consultar a un brujo. Y no, pero si el brujo está haciendo el bien, todas estas cosas, es que son creyentes, pero no tienen fe. El creyente no se compromete con Dios, pero el que tiene fe sí, porque la fe viene a nosotros por el oír y no el paturuzú. El oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es un don de Dios que implica obediencia. Cuando yo comienzo a tener fe en la palabra, no en los muñequitos, fe en la palabra, no en mi sacrificio, fe en la palabra, no en mis obras, cuando yo empiezo a tener fe en la palabra, es que realmente estoy teniendo fe de Dios. Porque la fe que viene de Dios está apoyada en la palabra, no en lo externo. ¿Cuántos dicen amén? Así que entramos religiosos, de pronto descubrimos que tenemos un poco más de fe. Claro, no nos damos cuenta, estamos escuchando la palabra. Pero lo que tiene que pasar es que el creyente tiene que encontrar y conocer a Jesús. Y esto lo conocemos con otro más crecido con nosotros que nos enseña a orar, nos lleva a orar, a leer la Biblia, a explicarnos algunos milagros, a hacernos ver cómo Dios obra. Y entonces el religioso, el creyente medio sancochado, así venimos, se comienza a transformar en un obrero. Cuando hablamos de obrero, esto ya es algo que Dios pone en el corazón. Fíjese que cuando Jesús viene caminando con los discípulos, esto lo hemos leído muchas veces, por eso no lo leo hoy. Viene caminando y veo la multitud de la gente. Esto nos ha pasado a mí, a usted, a tantos. Cuando uno ve la multitud de la gente y se siente impotente, ¿cómo ayudarle a esta gente? A llevarlos a Jesús. Dice que Jesús vio la multitud y le dijo a sus discípulos, realmente la mies, el campo, el trabajo que hay que hacer es mucho, la mies es mucha. Orad al Señor de las almas, de la mies, que envíe obreros, que los envíe Él. Estos obreros, estas personas a las cuales Jesús se refiere, no es a los viejitos que están en la iglesia o estos creyentes que tienen 40 o 50 años en la iglesia. No, se está refiriendo a personas que son transformadas en su interior y que reciben el impacto del Espíritu Santo y se transforman de religioso, de creyente a obrero. Cuando esto sucede, en nosotros, dice la Biblia, que Dios pone el querer como el hacer por la misma palabra, por su mismo espíritu. Comenzamos a querer hacer algo. Comenzamos a querer venir a la iglesia, no nos queremos perder culto, queremos ir a la célula, queremos hacer un montón de cosas y no sabemos cómo hacerlas. Entonces Jesús no se queda ahí. Fíjese que lo que nosotros llamamos la gran comisión, que es cuando Jesús, antes de subir al cielo, le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Y ahí, a continuación, en San Marcos dice, y hagan discípulos. Al discípulo hay que hacerlo. Hasta acá era lo que habíamos visto la última vez que prediqué. Que yo les dije cómo Dios de pronto puso en mí un deseo de trabajar y hacía cosas, hacía desastres.
Cuando se acuerdan que yo dije que estaba en el seminario y preguntaban, ¿quién sabe cortar cercos o libustres? Y yo levantaba la mano porque quería hacer algo, nunca había agarrado una tijera. Así quedó el cerco. Tuvo que venir alguien a arreglarlo. Es como que cuando le cortan el cabello y no es peluquero, le queda una escalera, ¿vio? Al poco tiempo preguntaron, ¿quién sabe cortar árboles? Nadie levantaba la mano. Yo sabía agarrar una chita chiquita que mi mamá me mandaba a cortar leña para la estufa, para la cocina leña, pero nunca había agarrado un hacha grande. Pero yo quería hacer algo, si el director decía que había que hacer algo. Así fue, corté un árbol, hice un desastre. Cayó para donde no tenía que caer, mató patos, pollo. Le rompí el gallinero al director. Entonces, con el tiempo, Dios mandó un pastor a buscar un colaborador. El pastor que vino a buscar un joven en el instituto quería abrir una iglesia y estaba haciendo una campaña. Y fue y habló con el director. Dice, mire, necesito a alguien que tenga ganas de trabajar, porque no que sea un estudiante que sabe mucho, no, alguien que quiera trabajar. Y el director dice, tengo uno. Con este no va a tener problemas de... Usted dice, vamos a hacer aquello, siempre va a estar listo. Ahora, no sé cómo lo va a hacer. Estaba asustado el pobre. Ahí viene el trabajo de discipular. ¿Por qué digo esto? Este es el trabajo de la iglesia, hermanos. Cuando un hermano no está crecido, lo tenemos que ayudar a crecer. Y fíjese que usa una palabra el Señor. Dice, hacer discípulos. Al discípulo hay que hacerlo. No está hecho. Está con todo el potencial, es un obrero, una obrera, pero hay que hacerlo discípulo. ¿Qué es un discípulo? Y ya dijimos que un discípulo es lo más parecido a Jesús. Lo más parecido a Jesús. ¿Por qué? Porque el discípulo sigue a Jesús. Fíjese que Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Es decir, si imitaban a Pablo, estaban imitando a Jesús. ¿Usted puede decir eso? Al nuevito que está sentado ahí al lado suyo, vos hacés como yo, viví como yo, hablá como yo, así habla Jesús. Yo imito a Jesús, vos imitame a mí. ¿Usted lo puede decir? Hola. Haced discípulos. Hasta acá llegamos el otro día. Entonces yo quedé con ustedes porque me habían quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos que les quería mostrar, que los tengo acá. Cómo en el libro de los Hechos no se habla de creyentes. No se habla de obreros. Se habla de discípulos. Jesús se fue para el cielo. La gente se entregaba a raudales, porque un día se entregaron 5.000 predicando Pedro, al próximo día se entregaron como 3.000, 8.000, se entregaba la gente, pero los discipulaban. A ver, vamos a ir, saque la Biblia, desenfunde la Biblia, para que usted se dé cuenta que no, cuando usted le dice, ¿usted es creyente? No, yo soy un discípulo de Cristo. Le va a pegar fuerte el que escucha, ¿eh? En Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Lo encontró? Vamos a leer el versículo 1 y 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los creyentes, ¿qué dice? ¿Dice discípulo? Oiga, ¿están ahí? Entonces, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Le daban de comer a los pobres. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? Era una multitud y eran discípulos. ¿Cómo serían discípulos? Que por ahí lo vamos a leer. Que cuando los veía la gente, se daban cuenta que habían estado con Jesús. Cuando usted comienza a imitar a Jesús, no necesita predicar. Se le pone la cara de cristiano. Camina como cristiano, habla como cristiano, se ríe como cristiano. La cara de un cristiano está las 3 menos cuarto, así. No las 6 de la tarde, así, 3 menos cuarto. A ver, el versículo 7 del mismo capítulo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba ¿cómo? Grandemente. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se convertían hasta los curas en aquel entonces. Hechos capítulo 9. La misma Biblia nos va a saturar de mensajes de cómo eran los primeros cristianos. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Vio? Como si dijera, había en el barrio donde usted vive una discípula o un discípulo, que era usted, estaba viviendo ahí, y el Señor lo rescató. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y lo guía a este hermano a que lo vaya a ver a Saulo de Tarso, que en aquel entonces Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Claro, Ananías no sabía que Saulo se había encontrado con Jesús y que ahora estaba ciego por la gloria que había visto y estaba más blandito que un queso. Se había ablandado. En el versículo 19 del mismo capítulo, versículo 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Claro, imagínense, era malo, perseguía a los cristianos, los mataba, los mandaba a la cárcel y de pronto en el camino se encuentra con Jesús, le habla cara a cara, se convierte cuando le ora el discípulo Ananías, es lleno del Espíritu Santo, pero estaba con toda la polenta, con todo el gozo, sabía que Cristo estaba vivo, pero no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo? ¿Se juntó con quién? Con los discípulos se juntó. Se fue a Damasco para estar con los discípulos, ¿para qué? Para que lo discipularan a él. ¿Aló? Versículo 26 del mismo capítulo. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Pero todos le tenían miedo a Pablo, claro, no creyendo que fuese, justamente que fuese discípulo. Ahora mire, llegaba a algún lugar y no trataba de juntarse con algún inconverso que tuviera plata, con algún amigo de los de antes, no, quería juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Porque los discípulos eran lo que le podían a él ayudar espiritualmente. Él se daba cuenta que necesitaba crecer, conocer, aprender a servir a Dios. Y mire, en un instituto bíblico que es muy importante, nos van a enseñar la Biblia, nos van a enseñar cómo predicar, homilética, hermenéutica, todas las herramientas de lo que es conocimiento. Todo tiene que ver con conocimiento, pero el discipulado tiene que ver con la experiencia. Cuando usted va a ver un enfermo, llévese un discípulo y enséñele cómo usted va a orar. Y cuando vea el milagro, que si está
con una enfermedad terminal y Dios lo sana después que ora, el discípulo va a crecer rápido, lo va a pasar a usted, porque va a crecer en fe, pero necesita verlo. Cuando uno tiene la información, pero no ha tenido la práctica, solamente tiene la información. Cuando tiene la práctica, la cosa se pone linda. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 26. Lo voy a hacer trabajar, ¿eh? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Hasta ahí les llamaban discípulos. ¿Pero discípulo de quién? Usted sabe que cuando usted dice que es discípulo, decís, ¿discípulo de quién? Porque discípulo es, automáticamente uno piensa que es alguien que sigue a alguien y que aprende de alguien. ¿Discípulo de quién? De Jesús. De Jesús. Si Jesús no está caminando por la tierra. Sí, pero nos ha dejado una enseñanza y tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos habla, Él nos alegra, Él nos goza, Él nos hace levantar. Cuando caemos nos levanta, cuando estamos tristes nos alegra, porque está dentro nuestro. Claro, la persona que está escuchando le dice, mamá mía, ¿qué le pasó a este? 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos. La palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño. Por eso digo que lo más parecido a Cristo es un discípulo. Un creyente no. Porque el creyente sale, mete la pata, hoy cree en Dios, mañana cree en otra cosa. Pero el discípulo es alguien que sigue al maestro. Imita al maestro, habla como el maestro y hace lo que el maestro le manda hacer. Hechos, en el mismo capítulo, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Se juntaron los discípulos, juntaron los bienes que tenían y ayudaron a los hermanos que estaban en Judea, que estaban en mala situación. De discípulo a discípulo. Eso es interesante, hermano. No puedo parar mucho, pero tendría que, en cada versículo. Pero cuando usted está en otro lugar o viaja, y está o perdido o no sabe qué hacer por alguna circunstancia, ¿qué hace? Busca una iglesia. Y cuando dice que usted es un discípulo, en la iglesia lo van a recibir. La familia de Dios está por todos lados. Nosotros vivimos con Isabel en un departamento chiquito. La cocina, entramos reculando porque después no nos podemos dar vuelta. Es chiquito, pero tenemos casa por todos lados. Creyentes que nos reciben, vengan a ver cuándo vienen. Ahora este hermano de Brasil dijo, la señora nos mandó un mail que dice, vengan que estamos a 2 cuadras de la playa en Camboriú. Chao, ¿sabe qué? Me despertó el indio. Me bajé de la cruz y me puse la malla, dije, no, me la volví a sacar. Pero bueno, de pronto uno comienza a tener una familia grande, que es la familia de Dios. Esto es una bendición, pero hay que ser discípulo. Cuidado, que algunos vivaracholes quieren vivir de arriba. Ya San Pablo lo enseñaba en Tesalonicenses, decía, cuidado con esos que andan de casa en casa, que no quieren trabajar, el que no trabaja, que no come, Claro, iban, ¿qué tal? Uy, perdona a la hora que vine, lo invitaban a comer. Cuidado con los vivaracholes. Hechos, capítulo 14. Hechos 14. 14, versículos 21 y 22. 21 y 22. ¿Lo encontró?
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿ve? Los hacían. Le decían, oh, no, yo creo, yo sé muy bien. No, 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 parate. Vení que yo te voy a enseñar a cómo seguir a Jesús. Hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podían hablar con altura, con soltura. Entre nosotros podemos hablar las cosas como son. A veces con las personas nuevitas tenemos que ir muy despacio porque la gente no entiende las cosas espirituales. Pero nosotros podemos hablar de las cosas espirituales y las cosas espirituales como no se ven las tenemos que hablar en fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Entonces, teniendo fe, hablamos de las cosas espirituales. Y usted dice, yo voy a orar y Dios me va a bendecir. Y claro, una persona que está al lado, que dice, ay, qué suerte, ay, voy a ver si tengo un poco de suerte. De pronto a usted le dice, yo voy a orar y Dios me va a bendecir. Claro, abre el ojo, Pedro, para querer conocer al Dios que tiene usted. 14:26, vimos 14:29, perdón, 21:22, ahora vamos a 14:27 y 28. Mismo 27 y 28 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los... Ve que no habla de creyentes. Último texto, Hechos 13. Podíamos seguir, pero... Hechos capítulo 13, versículo 49. Largo este capítulo, A ver, sí. 49, 47, 48, 49. Vamos hasta el 52. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaban a mujeres piadosas y a distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los perseguían, los pateaban de algunos lugares, las autoridades. Mire, estando en las directivas de la Unión de las Asambleas de Dios, donde fui presidente, muchísimas veces teníamos que ir a sacar a los pastores, los metían presos. ¿Y quiénes hacían las denuncias? Las denuncias las hacían los curas, los médicos y, bueno, algunos otros que estaban en autoridad en los pueblos. Porque decían que los pastores usaban la medicina ilegal, porque orábamos por los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, el abogado que mandábamos dice, bueno, junte a todos los que oraron, porque la acusación estaba en el aire, no, que practican la medicina, ¿qué es? Y el curanderismo, ¿cómo curanderismo? Oran en el nombre de Jesús, a ver, traían 2 o 3 de los que se habían sanado, y ¿qué? ¿Le dieron yuyito? ¿Le dieron 3 pelos de gato viudo y 2 patas de araña macho? No, me oraron en el nombre de Jesús y yo estaba con una enfermedad terminal y ahora estoy sano. Y que al poco rato lo soltaban. Pero la acusación, mire, acá los corrían a San Pablo, los perseguían. ¿Y qué les pasaba? ¿Se achucharraban ellos? No. Mire cómo termina el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! El discípulo es el que más se parece a Jesús. Decirle al que está al lado tuyo, quiero hacer discípulo. Si querés,
te disipulo a vos. ¿Mm? ¿Sabe qué dice Romanos 8:29? Romanos 8:29 dice que a los que Dios conoció y predestinó, también Él los ha querido hacer a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que nos quiere transformar para que nos parezcamos al Hijo. ¿Mm? ¿A quién se parecen los cristianos de nuestra iglesia? A ver, mírelo. ¿A quién le parece que se parecen? ¿Se parecen o? Dese vuelta, mire para atrás y dice, no, algunas caras, pastor. A ver, ¿a quién se parecen los discípulos que tenemos en las células? ¿A quién se parecen? ¿A quién nos parecemos nosotros? Y algunas chicas se quieren parecer a Shakira, los muchachos se quieren parecer a Brad Pitt. ¿A quién se parecen? Las más mayores de las hermanas, ya yo quiero ser la Teresa de Calcuta. No, que tenemos que parecernos a Cristo, hermanos. Tenemos que parecernos a Cristo. Voy a saltar acá, porque no quiero que me corra la hora, pero algunas cosas de las que les voy a decir acá, estos son estudios que yo tengo para cuando me toca hablar en la formación de obreros. Pero, ¿a quién considera el Señor que son sus discípulos? Porque acá nosotros decimos que la gente nos ve parecido a Jesús. La gente nos reconoce como cristianos. Ahora, Cristo nos ve como somos, hermanos. ¿A quién considera Jesús que puede ser su discípulo? Abra primero en San Marcos, capítulo 10, versículo 42. Esto no lo hemos hablado ni visto acá. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 42. Vamos a empezar por esto que es más livianito. ¿Lo encontró? Dice, más Jesús a los discípulos. Se estaban peleando que uno quería ser mayor que el otro, que uno era más lindo que el otro. Entonces dice, más Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, es decir, Milei, Fernández, bueno, Fernández ni hablemos ahora porque... Sí, está en el horno, mejor ni hablar. Dice, más Jesús llamándoles, les dijo saber que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, manejan como quieren a la gente. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será... ¿Ve? En el reino de Dios, la cosa va a contrapelo. El que quiere ser grande será su servidor. Y el versículo 44 dice, y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. En este mundo... Nuestros padres, que no está mal, nos mandan a estudiar, a preparar, y siempre los abuelitos decían, mirá, vos preparate porque el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Muy lindo el consejo. No es así, pero bueno. La persona que estudia, que puede estudiar, la persona que hace un emprendimiento, siempre está pensando en que va a ir para adelante, que va a llegar a ser alguien, como nos enseñan en este mundo. No sé, un título que está sentado por ahí, manitos limpias, como decía mi mamá. Yo quiero que tenga las manitos limpias y la ropa limpia. Me quería ver por allá arriba. Cuando vine al Señor,
me enteré que tenía que ser el servidor. Manito sucia, lavar los pies, un olor a pie. Es al revés. En el reino de Dios, el que más sirve es el mejor visto. Y el último que está limpiando el piso de los que ensuciaron es el primero. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos sos número 1 o número 2? Si te responde que es número 14, está bien. El número 1 ya sabe quién es el Señor. Fíjese que los títulos que tenemos en la iglesia son todos de servicio. Por ejemplo, diácono quiere decir servidor. Algunos dicen, si yo pudiera ser diácono de la iglesia, ¿sabe las cosas que haría? Le gusta mandar. Está mal ubicado, porque si es diácono, tiene que lavar el piso y limpiar los baños. Atender a la gente. Ese servidor. El pastor y el anciano, que dice la Biblia, son más o menos lo mismo. Son los que pastorean, los que cuidan a las ovejitas, los que van, los que llevan, los que lo traen, los que... Está para servir. Y hoy en día, veo que hay modalidades, hay costumbres que no son buenas. Comienzan a darse títulos. Algunos se llaman apóstoles ahora. El hermano no es pastor, es apóstol. Porque piensan que el apostolado es una jerarquía que lleva acá a la jineta. Sin embargo, los títulos de la Biblia, evangelista, maestro, pastores, son ministerios de servicio para el pueblo. Están para servir. Es al revés, hermano. Cuando usted quiere ser un verdadero cristiano o una verdadera cristiana y quiere que le sirvan, está fuera de foco. Si usted quiere ser el primero, como los apóstoles que se peleaban, y Jesús le dijo, pará, no se peleen más. El más grande tiene que ser el más pequeño. El que más sirve, ese es el que más lo mira a Dios, lo tiene en cuenta. Es al revés, va a contrapelo. El otro día me llama por teléfono alguien encargada, ¿no? Y me dijo, ¿qué dice el obispo? Obispo, por ejemplo, la traducción de obispo es supervisor de iglesias para servir. Es un pastor que atiende pastor. Nosotros ahora con la federación somos en calidad de obispo para servir, porque estamos sirviendo a los pastores. Pero no que dice, es obispo y vengo vestido de rojo, con un bonete. Ni que Dios me libre de estas cosas. Pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque es completamente al revés en el reino de Dios. Usted quiere servir al Señor, cuanto más sirve, más grande es en el reino de Dios. Y cuando digo servir, es ponerse a disposición del más chiquitito de la iglesia. Ningún problema. Pero vamos a ver rapidito y vamos a cerrar un poquito con esto. Requisitos que pide Jesús para los que quieren ser discípulos. San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Fuerte es esta palabra, ¿eh? Agárrate del banco ahora. Y esto no es sugerido, ¿eh? Esto no lo sugiere Jesús, ¿eh? Esto dijo, ¿es así o no lo es? San Lucas, capítulo 14, dice, vamos a leer hasta el 27. Grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, y a madre, y a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mamma mía. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acá dice dos cosas, más adelante vemos la otra. Hay algunas palabras en la Biblia que uno tiene que ir al diccionario, y si tiene un diccionario bíblico, le va a ayudar mejor que un diccionario de habla española, porque el de habla española, aunque pertenece a la Iglesia Católica, va a tener una interpretación muy cercano al mundano o al conocimiento de un hombre natural y temporal. Pero la palabra aborrecer, en este caso, como la usa Jesús, en el original, quiere decir amar menos. Cuando usted va al diccionario de habla española, aborrecer dice otra cosa. Pero que Jesús no va a contradecir la palabra. Si Dios enseña que debemos amar a papá y mamá y honrarle para que tengamos larga vida, no puede decir ahora que tengo que aborrecer, como dice el diccionario de lengua española, a mi papá y mamá. Dios no se contradice. Lo que está diciendo está acorde con el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y está la lista. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿Está listo para ser discípulo? Si un día la mamá le dice, vos a la iglesia no vas más, están todos locos, chiflados ahí, va a tener que elegir. Dice el Señor, yo no vine a traer paz, en algunos casos vine a traer espada, a poner el hijo contra el padre y el padre contra el hijo. Claro, uno es creyente, entregado al Señor, y el otro no, uno discípulo y el otro diabolique. La luz con las tinieblas es muy difícil. Si usted tiene una pierna que es discípulo y la otra pierna que no es discípulo, bueno, una va a querer venir a la iglesia y la otra se va a querer quedar y se parte por la mitad. Y aún uno mismo, ¿sabe cuántas veces me dijeron a mí que me iba a morir de hambre? Me vinieron a visitar los parientes, me dijeron, ¿acá vivís? ¿Y qué pensaba? ¿Que iba a vivir en un palacio? Pero yo creía que con el estudio del seminario ibas a tener una casa. Pero somos felices con Isabel acá. ¿Sabe qué? La casita es chiquita, no tiene tanto trabajo de limpiarla, mi señora. La limpia en 5 minutos. Pero el mundo está buscando el día que el Señor nos regaló el primer auto, porque no lo compramos, nos lo regaló el Señor. Algunos parientes inconversos dijeron, ahora sí. ¿Cómo ahora sí? Que soy mejor por tener un auto que tenía 9 años de vida, porque era segunda mano. Pero por lo menos tenés un auto. El mundo mira estas cosas. Pero nosotros estamos sobre estas cosas. Imagínense que esta noche viene el Señor y nos lleva. ¿Y usted qué va a decir? No, el púlpito que me salió 30.000 pesos. Me lo quiero llevar. El auto. Chao. Nos vamos con el Señor, ¿sabe qué? Y las cosas de este mundo no tienen el poder de agarrarnos. Tenemos que estar sueltos de esto. Acá tendríamos que parar para especificar, porque algunos no entienden. No, pero escúchame, es el cumpleaños de la nena.
es el cumpleaños de la nena, pero yo tengo que ir a tal lugar, quedamos que voy a ir a visitar a un enfermo, pero la nena cumple años, bueno, que cumpla años la nena. Pero yo primero voy a ir a donde tengo que ir, a orar por el enfermo, después vengo. Arranquen ustedes. Y después vienen las otras preguntas, ¿vio? Algunos creyentes, mire, me acuerdo de algunos hermanos que venían y decían, pastor, ¿es pecado para el cumpleaños de 15 de la nena bailar el vals? Hay algunas preguntas, hermanos, que están todos muy preocupados. Piensa que Dios, si sale a bailar con la chica, dale una vueltita ahí, que Dios va a hacer ¡ah! Al infierno con el maldito. Pero es mi hija. No. Acá dice que debemos amar menos para darle la primacía a Dios. Primero Dios, después todo lo demás. Y luego dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz, hermanos, en lo bíblico, tomar la cruz no era estar dispuesto a una prueba, era morir. Era morir para este mundo y vivir para Dios. Tomar la cruz, Cristo tomó la cruz y después lo crucificaron y lo mataron en la cruz. Él está diciendo, el que quiere ser mi discípulo, que tome la cruz. Que sea crucificado y después me sigue. Vio que algunos dicen, ay, en mi vida tengo una cruz. No le digo la cruz. Y empieza a mirar la cruz de los otros. Si yo tuviera la cruz de aquel, sería mucho más feliz. Y si tuviera la cruz de aquel, que es mucho más liviana que la mía, sería muy feliz. Si Dios te hace pasar 5 minutos por las cruces que a vos te parece que son más felices, vas a pedir a grito que tengas la primera cruz. Dame la primera, que era justo la que podía llevar. San Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne. ¿Y sabe lo que le contestó el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Pero cuando tú te crees fuerte, yo soy débil. ¿Por qué? Y porque es como que no me necesitas. Y no me dejas orar, pero en cuanto vos decís no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¡brá! Sale el gigante de nosotros y rompe todo en el nombre de Jesús. Acá tenemos que entender los planes espirituales del Señor. Había una lista acá, pero bueno. A ver acá en San Lucas 9, ¿qué dice San Lucas? Capítulo 9, versículo 57. Me parece que me estoy acordando. A ver. Lucas 9, 57. Largo el capítulo. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe qué quiere decir con eso? Que algunos piensan, como lo ve feliz a usted, piensa que usted tiene plata. Y usted viene a la iglesia y canta y sale de acá cantando y dice, este está feliz siempre, todo aumenta, el tipo feliz, la tipa anda bárbara, esta tiene guita. Acá hace muchos años había un hermano que, bueno, ahora está con el Señor, pero se convirtió acá y después, bueno, se fue a otra iglesia. Pero nosotros,
por parte de mi señora habíamos recibido una herencia en Citibel de una casita que había hecho el papá muy rápido, porque mi suegro trabajaba muchísimo. Entonces, donde iba, como levantaba barrios, hacía una casita, la sentaba en barro, compraba un terreno, hacía 3, 4 casas y el terreno quedaba ahí. Estaba juntando bienes para el futuro. Por supuesto, mi suegro partió con el señor y esa casita le tocó a mi señora, como a los hermanos le tocó otra cosa. Entonces, como estaba sentada en barro, yo la desarmé, le saqué los ladrillos que pude. No soy albañil, pero levanté una casa con la guía de un maestro mayor de obra e hicimos una casita ahí. Pero la casita estaba única en la manzana, en una loma. Y a la noche la única lucecita que estaba prendida era la casita nuestra. Pero acá había un hermano que cuando se enteró que nosotros vivíamos en Citibel, ¿cuántos conocen Citibel? El centro de Citibel quiere decir ciudad bella, Citibel. Claro, en Citibel, dice. Y andaba tras mío hasta que empezó a querer llevarme a casa. ¿No quiere que lo lleve? No, si yo tengo el cochecito. De pronto se me rompió el cochecito, más. Pero lo llevo, pastor, después del culto. Usted está allá en Citibel. Él quería ver dónde vivía. Claro, me veía de traje, corbata. Y lo llevo y no lo llevo. Una noche mi señora se quedó allá y yo vine solo a la reunión y se largó a llover. Y ahí aprovechó. Lo llevo, pastor. ¿Cómo se va a ir lloviendo así? Bueno, listo. Lo voy a dejar que me lleve. Terminó el culto y nos lleva. Me lleva a mí. Íbamos conversando, dice, qué lindo Citibel. Me hablaba de Citibel y yo me daba cuenta que pensaba que yo estaba viviendo en una mansión. Qué lindo, hace mucho que está en el Citibel. No, hace algunos años, sí, y de a poquito nos vamos acomodando. No, pero Citibel, claro, conocía la parte céntrica. Cuando llegamos a Citibel, por el camino ancho, digo, cruzá por acá, vamos hasta el Belgrano. Cruzó todo el centro, qué casa hermosa, qué lugar, cada vez más oscuro, más oscuro. Llegamos al camino General Belgrano, dice, ¿no nos pasamos? No, ahora doblá para allá, hacete unas 7 cuadras, agarrá la Güeme para adentro. ¿La Güeme? Sí, la Güeme, dale para allá. ¿Qué manera de llover, no, pastor? Sí, no, está lloviendo. Agarramos para adentro, se terminó el asfalto. ¿Y falta mucho, pastor? Y sí, vos me quisiste traer, falta. Se terminó la luz de la calle. ¡Pluc! Oscuro, prendió la luz. ¿Falta mucho, pastor? No, ya estamos cerca. Doblamos así, claro. Mi señora había dejado la lucecita prendida de afuera, la única lucecita allá en la manzana. Cuando llegamos, dice, acá vive. ¿Sí? ¿Querés pasar? No, dice. Le acompaño, me trae con el paraguas. Y antes de entrar dice, le quiero decir algo. Y se larga a llorar. Perdóneme, soy un estúpido. Yo creí que usted vivía en una casa espectacular. Digo, pero mira que yo estoy feliz viviendo acá, ¿eh? No, pero usted se merece algo mejor, pastor. Y yo estaba hablando por ahí, ¿en qué casa vivirá este? ¿En qué casa? Tenga cuidado, porque hay gente que... Después tenía otro a la mañana que cuando me levantaba, yo salía para la oficina, porque trabajaba en la oficina y a la noche estaba acá en la reunión, y me lo cruzaba cuando salía y me decía, qué vida, ¿eh? Un vecino mundano él. Y volvía a las 12 de la noche con la corbata como chupete, todo. Y me lo volví a cruzar. Qué vida, ¿eh? Después me enteré que el tipo vivía de la señora. Pero hay gente que cree que nosotros tenemos la plata porque ellos entienden que la felicidad la da la plata. La felicidad, la palabra felicidad empieza con fe.
La felicidad es Cristo, hermanos. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Gloria a su nombre, diga gloria a Dios. Acá le dice Jesús, las zorras tienen nido, pero yo no tengo dónde reclinar la cabeza. No te confundas. ¿Querés venir conmigo? Vas a dormir en la intemperie. Versículo 59 dice, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios, sígueme. Esto es muy fuerte, hermano. Se le muere un pariente y yo le digo, no. Deje que los muertos entierren a los muertos. Usted venga y predique el evangelio. Usted me dice, usted va a ir preso, loco, peludo y feo. Pero le estaba dando una lección espiritual. El que murió debe haber sido no creyente. Entonces, como cuando la persona muere, es que el espíritu y el alma, la persona sale de dentro del cuerpo y el cuerpo queda, era inconverso y el Señor le dijo, deja que el cuerpo lo entierren otros que no tienen vida. Están vivos, pero están muertos espiritualmente. Deja que los muertos entierren al muerto. Ya está. Lo que tenemos que entender que cuando nosotros queremos hacer algo por alguien que está vivo, lo tenemos que hacer en vida. Después que se murió, por más que te agarré del cajón y llores, ya no está ahí. Lo que ves ahí es una caja, es un pedazo de tierra. Él se cambió de domicilio, sigue vivo y está en el lugar que le corresponde. Si era discípulo, se fue con el Señor. Si no era discípulo, ya sabe dónde está. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces, versículo 61, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Me querés seguir? Olvídate de los parientes. A mí me dijo exactamente lo mismo. Como le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ven al lugar que te indicaré. Y yo quería muchísimo a mis padres, mi padre me quería muchísimo, pero si yo hubiera estado con ellos, jamás hubiera sido pastor. Porque ellos me amaban tanto que no me dejaban hacer la voluntad de Dios. Hay amores que matan, como dice el dicho. Ahora, ¿por qué usa esta ilustración? Ninguno que poniendo la mano en el arado, está hablando del arado mancera, ese que iba el buey adelante o el caballito, y había una reja y el hombre iba dirigiendo la reja. Tenía que mirar adelante, porque si miraba para atrás, ¿sabe cómo queda el surco? Ninguno que pone la mano mira para atrás, sino que sigue. Los que son del campo saben que hoy en día, cuando tienen que hacer surcos para sembrar, ponen una marca en el alambrado, allá para donde va el tractor. Y cuando pega la vuelta, tiene la marca en el otro lado. Pero el que maneja el tractor va siguiendo la marquita. Por eso cuando usted pasa y ve un campo de que lo han arado, usted ve bien los surcos derechitos. ¿Por qué? Porque no miraron para atrás. Si yo quiero ser un discípulo del Señor, no puedo estar, ay, mira lo que dejé. Ay, aquella chica que era tan linda. Aquel muchacho que era, ¡oh, qué músculo, mamita querida! Los pesitos, los pesitos que perdiste. Tengo que terminar. Qué lástima, tenía 14 hojas aquí. Ninguno que poniendo la mano en el arado puede mirar para atrás, se pierde. Le doy un texto para que se lo lleve a casa. Gálatas 2:20
Pablo dice que está crucificado con Cristo. Gálatas 2:20, qué amor tan grande el de Dios y de un ser maravilloso como Pablo, que amaba a Dios sobre todas las cosas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya no vivo yo. Si alguien viene a invitarle a hacer cosas feas, usted ya no vive, vive Cristo. Si alguien lo viene a ensalzar, usted ya no vive, vive Cristo. Si alguien lo viene a insultar y quiere dañarle, usted está muerto. Entonces vive feliz, porque ya no tengo yo que preocuparme, Cristo se preocupa por mí. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú fueres, le dijo Dios a Josué. Y a través de Isaías nos dice a nosotros en Isaías 41:10, no temas, porque yo te ayudo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos tiene de la mano. Deje que Él obre. Rindámonos más que nunca al Señor y Él va a hacer el resto. Póngase de pie. Si usted entrega toda su vida al Señor esta noche, las enfermedades de su cuerpo se van. Porque las enfermedades atacan a los vivos, pero usted está muerto. Y ahora la salud de Cristo está en su vida. Ahora la vida de Jesús, desde adentro, transmite salud a las fibras de su cuerpo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si tiene deudas, ya no las tiene usted. Jesús pagará por mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él viste las flores, mejor que los jardines de Salomón, Él cuidará de mí, me vestirá, me alimentará, me dará salud, porque mi cuerpo es su cuerpo, mis ojos son sus ojos, mis manos son sus manos, mis pies son sus pies. Mi corazón late por Él, porque Él late por mí. Bendito seas, Rey del universo. Bendecimos tu nombre esta noche. Oh Señor, nos levantamos vivos para ti. Hemos enterrado nuestra vida en las aguas del bautismo hace muchos años. Y nos hemos levantado de las aguas del bautismo para vivir para ti. Hoy podemos cantar que ya no vivimos nosotros, vives tú en nosotros. Gracias por la vida que nos das. Gracias por los milagros, porque vivimos en medio de los milagros. Gracias por tu mano poderosa, por tu cuidado. Oh Señor, ayúdanos a transmitir tu vida a otros. Ayúdanos a formar discípulos, a contarle lo que tú haces por nosotros, a mostrarle cómo vivimos nosotros, para que ellos te vean a ti en nosotros
y viéndote crean. Aunque tú has dicho, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Te pido una bendición grande por tus hijos y tus hijas en esta congregación. En que cada culto, Señor, ellos puedan traer a sus discípulos, los discípulos de sus células, que vengan, que ellos puedan decir, síganme y hagan como yo hago, vengan y entren donde yo entro, vamos donde yo voy, para que se encuentren contigo, Señor. Ayúdales, úsales, multiplícalos. Porque multiplicándoles aquí, multiplicarán el cielo con las almas. Pido una unción especial por cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que salgan de aquí llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo y vacíos, vacíos, vacíos de temor, de dudas y de ellos mismos. Pero llenos de ti, por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Ponga su mano en el corazón. Si usted está enfermo, ahora Dios se va a llevar la enfermedad. Si usted está necesitando un toque, ahí va a sentir el toque. Si usted está con alguna angustia, alguna preocupación, ahora la preocupación y la angustia va a caer al piso. Y usted va a quedar libre. Padre, en el nombre de Jesús, antes de retirarnos de aquí, quiero que tú muestres que tú estás aquí, que estás en cada uno de nosotros y que nos has convocado esta noche para mostrar una vez más que tú estás en la congregación de tus santos. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, todo espíritu de angustia, todo espíritu de preocupación, y en el nombre de Jesús declaro libre a tus hijos. Y todos aquellos que quieren servirte, que quieran trabajar para ti, abre una puerta ahora en el nombre de Jesús. Pon en su corazón el hacer como el querer, y que salgan de aquí saltando como los corderitos de la manada. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, porque yo sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso. Mañana a la mañana los quiero ver, ¿eh? Y me vienen con unos discípulos ahí. Dios les bendiga. Saluda a su hermano. Dígale.